comenzamos. Lo primero que vamos a ver hoy es la función ordenar, ¿sí? Vamos a pasar a funciones de búsqueda y referencia, ¿sí? La función ordenar permite ordenar un rango de datos, ¿sí?, de forma simple en base a 3 argumentos. Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos en las columnas C y D una lista de datos de nombres y edades, ¿sí? Y lo que en el ejercicio lo que vemos es justamente como condición que necesitamos ordenar por nombre, ¿sí?, en base a este listado original, ordenar por nombre de forma ascendente, ¿sí? Entonces, fíjense cómo funciona. Vamos a darle clic para ver la sintaxis en el ejercicio didáctico, ¿sí? El primer argumento, fíjense, se basa en la matriz, ¿sí?, que va a definir el rango total de datos con el que vamos a trabajar, ¿sí? El segundo argumento, que ya son opcionales, ¿sí?, es ordenar índice, que básicamente lo que va a hacer es definir el número de columna o fila para basar ese orden, ¿sí? Y el tercer argumento, como criterio de ordenación, y su nombre lo dice, va a definir el orden, ¿sí?, siendo 1 ascendente y -1 descendente, ¿sí? Entonces, si lo que queremos es ordenar por nombre de forma ascendente, este rango de 2 columnas, primero seleccionamos el rango sin encabezados como primer argumento. Segundo argumento, ordenar índice, vamos a darle 1, justamente porque va a estar definido por la primera columna el orden, necesitamos ordenar por nombre, ¿sí? Y por último, el criterio de ordenación va a ser 1 porque necesitamos un orden ascendente de A a Z, ¿sí? Fíjense que si le damos a Enter va a generar un rango derramado, ¿sí?, o un rango de desbordamiento con los nombres ordenados y obviamente las edades atribuidas a cada uno de esos nombres, ¿sí? Es una función nueva que permite ordenar basado básicamente en esos 3 argumentos, ¿sí? Lo que es la matriz, un índice de orden y un criterio de ordenación, ¿sí? Bueno, fíjense también como comentario adicional antes de hacer el ejercicio práctico que nos dice también podemos utilizar la función definiendo solo el rango de datos, es decir, el primer argumento, la matriz, ¿sí?, donde por defecto va a considerar a la primera columna como base para ordenar, ¿sí?, y la forma ascendente para el tipo de orden. Fíjense que está la sintaxis, ¿sí? Entonces, básicamente, si a esto, que es el mismo resultado, le quitamos los 2 argumentos opcionales y simplemente colocamos la matriz, en este caso va a ser lo mismo porque va a ordenar por la primera columna y va a ordenar de forma ascendente esa misma columna, que es exactamente lo que estamos buscando en este caso, ¿sí? Entonces sería exactamente lo mismo. Fíjense que si le damos a Enter da igual, ¿sí? Bueno, vamos al ejercicio práctico. Necesitamos como condición ordenar por edad, ¿sí?, de forma ascendente, esta vez de edad, ¿sí? Fíjense, las edades obviamente de forma ascendente van a ser de 0 a 9, no de A a Z, ¿sí? Eso es cuando trabajamos con números y no con textos, ¿sí? Pero en este caso fíjense que nos vamos a basar en la columna 2, ¿sí? Entonces, nos paramos en la primera celda de resultado para generar un rango desbordado. Recuerden siempre que la primera celda va a ser la superior izquierda, ¿sí? Y vamos a colocar la función ordenar. Vamos a seleccionar el rango de nombres y edades, ¿sí? En este caso, el orden de índice va a ser 2, porque la columna que necesitamos ordenar principalmente es la 2, la de edades, no la de nombres como fue anteriormente, ¿sí? Y el criterio de orden va a ser 1 porque dijimos que tiene que ser ascendente de 0 a 9, ¿sí? Entonces, fíjense, nos devuelve los nombres y las edades, pero ordenados primero por edades, de menor a mayor, es decir, de forma ascendente, ¿sí? Y luego le atribuye ese nombre en función de la lista original, ¿sí? Bueno, seguimos. Pasamos ahora a la función ordenar por. La función ordenar por permite ordenar un rango de datos, ¿sí?, en base a uno o más criterios de orden. Recuerden que ordenar solamente teníamos un solo criterio de orden, ¿sí? En este caso vamos a tener uno o más. Fíjense, tenemos una lista con 3 columnas, nombre, edad y peso, ¿sí? Y la condición que nos pide en el ejercicio didáctico es ordenar por edad y luego por peso de forma ascendente. Es decir, primero por edad y luego por peso. Fíjense que ya tenemos 2 criterios de orden, ¿sí? Además de obviamente del tema del el tipo de orden ascendente o descendente. Entonces, fíjense cómo trabaja la función ordenar por. Primero seleccionamos la matriz, ¿sí? Esto es lo mismo, en este caso seleccionamos todos los grupos de datos, ¿sí?, sin encabezados. Luego lo que tenemos que incorporar en este caso es por matriz 1, que básicamente lo que va a hacer es justamente la selección de la de todos los datos del primer grupo de datos, ¿sí?, que vamos a filtrar, que va a tener esa primera condición de criterio de orden, ¿sí? Luego vamos a poner un orden, que en este caso dijimos que sea de forma ascendente, ¿sí?, es decir, de menor a mayor para lo que son números. Luego tenemos otro por matriz 2, es decir, aplicamos un nuevo criterio a otra selección de columna y le aplicamos un nuevo orden a esa columna, ¿sí? Fíjense que en este caso, y así indistintamente, podemos ir añadiendo más criterios de orden en función de obviamente de la cantidad que necesitemos para nuestro rango de datos o nuestra tabla, ¿sí? Entonces en este caso fíjense que nos ordena primero por edad, porque fíjense que si entramos a
a los argumentos, el primer por matriz está seleccionando la columna edad. Entonces primero va a ordenar por edad de forma ascendente y luego por peso de forma ascendente, que son los dos criterios de orden que pusimos dentro de la sintaxis, ¿sí? Como comentario adicional, fíjense, a diferencia de la función ordenar, ¿sí? La función ordenar por permite aplicar más de un nivel de criterio de orden dentro de la sintaxis, ¿sí? Es lo que estamos diciendo. Bueno, entonces ejercicio práctico. Básicamente acá lo que nos pide es ordenar por nombre, ¿sí? Y luego por edad de forma ascendente. Nombre y edad, ¿sí? Es decir, vamos a tener que seleccionar estas dos columnas, ¿sí? Bueno, fíjense, en este caso entonces vamos a completar con ordenar por, ¿sí? Vamos a seleccionar todo el rango de datos, primero, ¿sí? Luego vamos a seleccionar en este caso primero el rango de nombres, porque es el primer criterio de orden que necesitamos, de forma ascendente, con lo cual va a ser un 1, ¿sí? Seguido por otro criterio de orden que en este caso va a ser la edad. Seleccionamos nuevamente la columna de edades y el criterio de orden de 1 para de forma ascendente nuevamente, ¿sí? Y así obtenemos la lista ordenada, primero por nombres y luego por edades, ¿sí? Siempre de forma ascendente en ambos grupos de valores, ¿sí? Bueno, esas son lo que son funciones nuevas de ordenar y ordenar por que surgieron con Excel 365, ¿sí?